Listo. Bueno, nuevamente, buenos días, profesor Víctor. Muchas gracias por su solidaridad compartiéndonos lo que nos va a compartir el día de hoy. A todos los asistentes, quienes están conectados de manera sincrónica y bueno, quienes tengan la posibilidad de seguir esa transmisión después, que recuerden quedará grabada. Esto se va a alojar, profe Víctor, en las redes o la plataforma de la Universidad del Valle. Sí, estará en un canal de YouTube y yo les compartiré el enlace. Ok, igualmente también lo difundiremos a través del canal de YouTube de AprobaMIP y también entonces les compartiremos el enlace. Este es un webinar que hace parte, digamos, de un ciclo de encuentros alrededor del tema de la virtualidad, de la enseñanza apoyada por las TICs. El de hoy se titula Innovación en Diseño Instruccional para Cursos Virtuales e Híbridos, y hace parte de lo que es la estrategia de escuela abierta también de la Universidad del Valle. Para eso nos acompaña entonces, ya les decía, el profesor Víctor Hugo Dueñas Rivera. Él es profesor titular de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. Recuerden que es una de las universidades del país que ofrece el programa de bacteriología y laboratorio clínico, programa homólogo al de bacteriología y a microbiología y bioanálisis en el país. El profesor Víctor cuenta con 15 años de experiencia en educación virtual, es coordinador de la Unidad de Apoyo a la Virtualización, la UNAV, en la Universidad del Valle, y eso pues lo hace no solo un verdadero experto en la materia de virtualización, sino un conocedor de nuestros planes de estudios, de las estrategias curriculares, de la formación y la enseñanza en la microbiología clínica, la bacteriología y el laboratorio clínico. De ahí pues que es muy importante poder contar con su orientación para que de cara también como a los aprendizajes, de alguna manera a las nuevas dinámicas que nos dejó la pandemia, pues podamos, digamos, aprovechar y hacerle frente a la posibilidad de enseñar a través de estas herramientas. Hoy se pretenden abordar básicamente 5 temas: el de fundamentos del diseño instruccional, tecnologías emergentes, metodologías de aprendizaje activo, evaluación y retroalimentación, y también los aspectos relacionados con inclusividad y accesibilidad. Nosotros, insisto, desde la Universidad del Valle y desde AprobaMIP, pues finalmente la apuesta o lo que esperamos con esto es que estos insumos les sirvan a nuestras comunidades académicas, particularmente a nuestros profesores, para contribuir en la mejora de la calidad, de la efectividad de las estrategias de enseñanza en lo virtual, en condiciones híbridas o mixtas. Así que a todos, mucho ánimo en la participación de esta actividad, que resulte pues muy fructífera, y a usted, profe Víctor, nuevamente muchas gracias por su generosidad. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias, profesor Ricardo, por esa generosa presentación. Realmente me considero un aficionado en esto de las herramientas TIC y de la inteligencia artificial, que ahora pues es el boom. Y me considero un aficionado porque hay que estar permanentemente tratando de estar al día en todas estas tecnologías. De pronto voy a estar como interrumpiendo porque hay personas que se están uniendo y pues yo debo admitirlas desde aquí porque como no pertenecen a Universidad del Valle, tendría que admitirlas. Ok. El espacio de escuela abierta, valga la pena, como el profesor Ricardo lo dijo, es un espacio en el cual nosotros como Programa Académico de Bacteriología y Laboratorio Clínico queremos brindar una serie de temas y subtemas alrededor de la disciplina, pero también alrededor de otros elementos, como por ejemplo lo que estamos haciendo ahora desde el punto de vista pedagógico y como su nombre lo dice, está abierto a toda la comunidad pues, universitaria. Es para mí pues, un verdadero placer estar con ustedes hoy para que hablemos sobre
un tema que está redefiniendo, creo yo, la educación superior. Y me refiero pues a los modelos de diseño instruccional para los cursos virtuales e híbridos. Nosotros como profesores universitarios estamos en este momento enfrentando un gran desafío y también una gran oportunidad de adaptar nuestras estrategias pedagógicas a un entorno que está constantemente cambiando. Como les dije, me van a tener que excusar un poquito, pero está, están las personas tratando de pedir acceso y lo debo pues hacer. Bien, creo también que nos encontramos en un momento histórico donde la tecnología y ahora la inteligencia artificial no solamente complementa, sino que expande todas las posibilidades que tiene la educación y sobre todo la educación superior. No hemos todavía, no nos hemos todavía adaptado muchos profesores y profesoras a los cambios tecnológicos, al uso de herramientas para potenciar nuestros cursos cuando ya sale lo de la inteligencia artificial y eso nos pone en alerta, pero también probablemente nos desborde. Pero más allá de herramientas, lo que realmente importa, profesores y profesoras, es cómo nosotros las utilizamos y cómo las utilizamos para diseñar experiencias significativas que atraigan, que conecten, inspiren y que reten a nuestros estudiantes. Pensemos por un momento en el poder que nosotros tenemos como profesores, como educadores, para moldear el futuro en relación con lo que nosotros hacemos. Hoy vamos a hablar de diseño instruccional y a través de un diseño instruccional cuidadoso, reflexivo, que sería interesante ahora indagar cómo lo hacemos antes de empezar yo con el webinar. Nosotros podemos transformar no solo lo que nuestros estudiantes aprenden, sino cómo lo aprenden y para qué lo aprenden. Todo esto pues preparándolos para un futuro, para que profesional que les exige que sean adaptables, que les exige que sean creativos y que tengan pensamiento crítico. Entonces hoy vamos a explorar, y digo explorar porque no lo vamos a abordar con profundidad. Este espacio, como lo dijo el profesor Ricardo, ojalá sea el inicio de una serie de conversaciones que desde Aprobamid se impulsen en el sentido pedagógico. De parte mía, como profesor de la Universidad del Valle, pongo mi experiencia, lo poco que sé alrededor de esto cuando Aprobamid lo solicite, sin ningún costo, es decir, en este momento nos encontramos dando un diplomado a la Asociación Colombiana de Facultades de Fisioterapia y lógicamente pues a ellos se les vende, pero como comunidad de Aprobamid, como miembro de esta comunidad, creo que nosotros debemos apoyarnos en todo lo relacionado con la disciplina y lo pedagógico no está exento de eso. Entonces, vamos a explorar, repito, cómo nosotros podemos aprovechar los modelos de diseño para mantenernos al día con los cambios, pero no solamente para mantenernos al día con los cambios, sino para que lideremos una innovación educativa creando cursos o diseñando cursos que realmente marquen una diferencia en la vida de nuestros estudiantes. Yo voy, en este momento, voy a comenzar la presentación, pero antes de eso me voy a salir de la pantalla que ustedes están viendo para, voy a admitir a varias personas, me van a excusar, debí prever a alguien que me apoyara aquí, pero bueno, está bien. Creo que lo podemos hacer como amigos, un ambiente un poco informal. Quiero mostrar antes de eso que ustedes puedan participar en 2 o 3 cositas aquí antes de que comencemos. Si ustedes me colaboran
en sus celulares o en una pestaña de sus computadores abrir mentimeter.com y colocar este código para que puedan ayudar en lo que estoy preguntando ahí. ¿Qué palabras nos vienen a nosotros a la mente cuando hablamos de diseño instruccional? Como profesores en este momento, en el momento que estamos, después de la pandemia, que tuvimos algunas facilidades con las TIC, pero otros realmente no estábamos preparados, etc. Entonces, les pido por favor abrir en sus equipos móviles la página de Mentimeter, menti.com, como dice aquí, menti.com, y colocar este código para que me ayuden a enunciar palabras que vienen a la mente de ustedes cuando hablamos de diseño instruccional. Voy a dar un tiempito y espero que la tecnología no sea, es decir, que podamos tener una participación como si estuviéramos presencial. Muy bien, ya tenemos una primera respuesta, estrategias. Continuemos participando, por favor, para a partir de ahí esbozar la conferencia, el webinar. Bien, enseñanza, virtualidad, muy bien, muchas gracias, profesores, profesoras. Puntos clave, coordenadas. Vamos a ver qué palabras se repiten más. Demos un minuto más. Planificar, muy bien, muchas gracias. Actividades, estrategias. Muy bien. Organización va siendo la palabra que más viene a la mente de todos ustedes cuando hablamos de diseño instruccional. Muchas gracias. Accesibilidad, metodología, plan. Muy bien, muchas gracias, profesores, profesoras. Voy a pasar a otra de las presentaciones, a otra de ellas. Denme un segundo. Mientras tanto, debo admitir a personas aquí. Muy bien. Bueno, no sé por qué no me pasó la... Nuevamente, ahora la idea es que ustedes, bajo el mismo código, digan si utilizan algún modelo de diseño instruccional para planificar sus cursos. La respuesta es muy sencilla, sí o no, alguno o algunas veces. Bien, ya tenemos algunas personas que dicen que sí. Es como para hacer un sondeo de cómo nosotros utilizamos y en qué medida utilizamos el diseño instruccional para hacer los cursos de acuerdo con modelos que se encuentran. Mientras ustedes participan, yo voy admitiendo personas a este webinar. Ya tenemos 53 personas conectadas. ¿Listo? Varias personas sí utilizan modelos de diseño instruccional para planificar sus cursos. Bien, muchas gracias, profesores, profesoras. Voy a pasarme ya a la presentación. Muy bien. Entonces, lo que nos convoca ahora es hablar un poco de innovación en diseño instruccional para cursos virtuales e híbridos. ¿Y por qué la palabra innovación antes de diseño instruccional? Porque realmente los modelos de diseño instruccional fueron propuestos, la mayoría de ellos, cuando la tecnología todavía era incipiente. Y utilizarlos tal como fueron propuestos, pues no sería lo adecuado, por eso hablamos de la parte de innovación. Voy a hacer un recorrido, como lo dijo el profesor Ricardo, en estos 5 aspectos y pues
por el tiempo, sabemos que no va a ser muy profundo, pero nuevamente que este sea un espacio, ojalá lo hiciéramos cada mes, en el cual nos podamos reunir la comunidad educativa de los programas académicos del país, asociados o pertenecientes a ProbaMIP, para que reflexionemos, hagamos debates sobre estos temas. Vamos a hablar de lo de diseño, de los fundamentos del diseño instruccional. Esta presentación, al igual que la grabación, la van a tener ustedes. Yo le remitiré la presentación a la profesora María Cristina, al profesor Ricardo, para que el enlace, pues, para que ustedes puedan acceder a ella. Bien, hablaremos de fundamentos de diseño instruccional, es decir, una exploración por esas teorías y modelos que sustentan el desarrollo de experiencias de aprendizaje significativas o efectivas, ¿cierto? Ahí haremos una referencia a algunos de esos modelos. Miraremos también ahora qué tecnologías se pueden utilizar. Vuelvo y lo repito, cuando fueron propuestos no tenían muy en cuenta lo de la tecnología porque estaba muy incipiente. Entonces, ¿qué tecnologías emergentes nosotros podemos utilizar que faciliten el diseño y la entrega de contenidos a nuestros estudiantes? No podemos dejar por fuera hablar sobre metodologías de aprendizaje activo, es decir, metodologías que comprometan al estudiante, que lo hagan el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en eso estamos llamados a hacerlo desde la reglamentación del ministerio cuando nos propone en el decreto 1330 y el acuerdo 02 del 2020 que hablemos de resultados de aprendizaje del programa y resultados de aprendizaje de nuestros cursos. Hablaremos un poquito o un poco de evaluación y retroalimentación, es decir, de aquellas técnicas de evaluación continua, de evaluación formativa, de retroalimentación efectiva, en entornos virtuales e híbridos. Nos convoca aquí lo de virtual e híbrido porque ciertamente está cambiando el panorama y nosotros podemos, nuestros cursos que tenemos ahora, podemos hacerlos parte virtual, parte virtual que los estudiantes autogestionen en plataformas ese aprendizaje y una parte presencial, bien sea que la presencialidad sea física o una presencialidad como nosotros estamos aquí ahora, mediada por tecnología. Y hablaremos, por supuesto, de un tema que no se puede quedar por fuera sobre la inclusividad y la accesibilidad. Bien, si nosotros exploramos todos los modelos de diseño instruccional, podemos ver que ellos se mueven alrededor de estos 9 puntos. Estoy haciendo como un resumen de entrada antes de ver algunas características de esos modelos de diseño instruccional. Ahora, para que no nos angustiemos mucho, no es que el profesor autor del curso tenga que ser experto en diseño instruccional. Las palabras que ustedes pusieron ahí en esa nube, en Mentimeter, denotan planeación, por supuesto, pero no todos los profesores tienen experiencia en diseño instruccional. De hecho, es una tarea más de los pedagogos orientar al autor del curso, el profesor, en relación al diseño instruccional. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos tener alguna noción. Hago un paréntesis aquí para mencionarles que pueden interrumpirme en cualquier momento, sin levantar la mano ni nada, porque pues puedo obviar eso para alguna pregunta, algún comentario, algún debate, lo que quieran. Les decía que si uno los lee, ellos se mueven alrededor de esos 9 puntos. Es decir, la necesidad, bueno, no voy a decir la necesidad porque tendría ahí un pleonasmo, es decir, nosotros debemos hacer un análisis de las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. Antes de iniciar el curso, debemos mirar esas necesidades. ¿Y qué nos orienta en relación con eso? Pues nos orienta, en primer lugar, los resultados de aprendizaje declarados por el programa académico.
Quiere decir que yo como profesor de un programa académico de bacteriología y laboratorio clínico o los afines, debo tener como primer insumo los resultados de aprendizaje del programa académico para poder entender las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y a partir de ello elaborar el objetivo de mi curso, ¿cierto? Esos resultados de aprendizaje del programa están en una relación directa con el perfil de egreso, que si hiciéramos un análisis de todos los perfiles de egreso de los programas académicos del país, pues veríamos ciertas coincidencias. Pero también en esta fase de análisis nosotros hacemos un perfil del estudiante, un perfil incluso a veces sociodemográfico que nos puede apoyar la universidad con eso en los procesos de admisión, pero también un análisis de los saberes previos y las expectativas que tienen los estudiantes con relación a nuestro curso. Es decir, voy a poner un ejemplo. Mi curso es medicina de transfusión para los estudiantes de bacteriología. Debo tener en cuenta cuáles son los saberes previos, es decir, aquellos prerequisitos que se han definido en mi curso que deben tener los estudiantes para que puedan tener éxito en el curso que van a empezar conmigo. A eso se refiere esos saberes previos. Y por supuesto, a pesar de que yo les declare a ellos unos resultados de aprendizaje del curso que están en relación con los del programa y que están en relación con el perfil de egreso, pues es bueno explorar en esta fase de análisis las expectativas que tienen los estudiantes de aprendizaje para poder hacer esos cursos que los emocionen, que los conecten, que los reten. Ahora, hecho eso, uno puede definir los resultados de aprendizaje. Ya sabemos, nosotros hemos transitado por esto desde el 2019, desde que salió el concepto con el Ministerio de Resultados de Aprendizaje. Sabemos redactarlos, por lo tanto, ustedes me excusan que yo vaya de una pantalla a otra, pero tengo que admitir personas. Bien, sabemos que esos resultados de aprendizaje deben ser claros. Cuando me refiero a que deben ser claros es que el estudiante los entienda muy bien, deben ser relevantes, estar en relación directa con los resultados de aprendizaje del programa. Por supuesto que deben ser medibles para que el estudiante sepa en qué momento y en qué nivel de desempeño tiene ese resultado de aprendizaje. Y para que no se frustren, deben ser alcanzables en un tiempo definido. El tiempo definido, pues, que dura nuestro curso, si el resultado de aprendizaje es de mi curso, o el tiempo que dura el programa académico cuando hablamos de los resultados de aprendizaje del programa. Ahora miramos cómo es la organización del contenido, pero más que definir contenido, porque a mí la palabra contenido no es que me guste mucho, es cómo organizamos esos contenidos de una manera lógica y de una manera retadora. Es decir, en lugar de darles contenido a los estudiantes, cómo yo organizo esos contenidos en módulos, cómo los organizo en unidades temáticas, en ejes problemáticos, en problemas, en grandes ideas o en conceptos. Y entonces el estudiante va descubriendo los contenidos y no es que yo se los dé. Luego miramos los desarrollos de materiales de aprendizaje educativo. Una vez hemos definido todo lo anterior, debemos decir, bueno, ¿qué materiales de aprendizaje le voy a proporcionar al estudiante en el curso virtual o híbrido para que él lo gestione? Y ese material, pues, puede ser, por supuesto, de otras personas, no míos, lo que llamamos como profesor hacer una curaduría del material que existe en la red. Pero también estamos llamados nosotros a producir esos materiales como profesores. Bien sea que los podamos producir nosotros mismos porque tenemos alguna proficiencia en el manejo de herramientas TIC, o que nos apoyemos de los recursos que tiene la universidad para que los produzcan. Hago un ejemplo. Yo puedo producir mi material educativo porque tengo alguna proficiencia en ello, en el manejo de herramientas TIC. Pero una profesora en mi escuela no lo tiene, pero ella tiene el saber académico
y la unidad de apoyo a la virtualización, la cual coordino aquí, le proporciona a esa profesora un equipo de personas para que haga, por ejemplo, una animación en relación con un contenido académico. Es decir, ella el contenido lo quiere presentar a los estudiantes a través de una animación. Y a eso es lo que se refiere aquí, que uno pueda utilizar diferentes formatos multimedia para lograr mantener el interés de los estudiantes, ¿no? Esta misma presentación que yo les estoy haciendo aquí se puede hacer de muchas maneras en el diseño instruccional para que capte mucho más la atención de los estudiantes. Y lógicamente, dependiendo del grupo que uno tenga de estudiantes, las edades, etcétera, pues tiene que mirar cuál sería la mejor manera de desarrollar esos materiales educativos. Diseñar las actividades académicas y las evaluaciones, por supuesto. Los estudiantes no solamente gestionan un contenido, sino que realizan ejercicios claves, realizan tareas, les proporcionamos foros de discusión, cuestionarios, proyectos interactivos, es decir, una serie de elementos que van a hacer que ellos afiancen ese aprendizaje, que conecten el aprendizaje, que conecten los conocimientos nuevos a conocimientos previos para que ese aprendizaje se vuelva significativo. Y, por supuesto, aquí nosotros elaboramos los instrumentos de evaluación, la evaluación formativa, las guías de trabajo, las rúbricas, que es igual si lo estuviéramos haciendo totalmente presencial, presencial asistido, virtual, híbrido, etc. Como estamos hablando de cursos virtuales o híbridos, pues lógicamente tenemos que seleccionar una plataforma y herramientas adicionales a ella para poder poner el curso. La mayoría de las universidades tienen campos virtuales, plataformas LMS, Learning Management System, de gestión del conocimiento de los cursos, que finalmente nosotros colocamos esos cursos ahí, más que contenidos, esos cursos como tal. Por lo tanto, esa plataforma debe ser amigable, etcétera, ¿cierto? Ahora ya viene la fase de implementación, en la cual nosotros, después de haber hecho todo ese trabajo, que lo podemos hacer solos, pero realmente el diseño instruccional se refiere de acompañar al profesor o profesora en ese diseño con unos expertos en diseño instruccional, pedagogos, animadores, diseñadores gráficos, es decir, el profesor debe ser rodeado de un personal que apoye en eso si el profesor no tiene la proficiencia en eso. Hacer seguimiento y soporte, porque si vamos a tener los cursos en plataformas, pues la plataforma tiene que estar disponible 7/24. Debe haber un soporte permanente para los estudiantes, para que se resuelvan cualquier tipo de problema que surja en la navegación por los recursos. Y los usuarios de los cursos, que son nuestros estudiantes, pues tienen mucho que decir sobre la experiencia que viven cuando desarrollan el curso, y entonces nosotros podemos realizar mejoras de acuerdo con la opinión de los estudiantes. Hago este resumen de entrada antes de mirar los modelos de diseño instruccional, porque pues en ellos iré un poco más rápido. La presentación tiene una bibliografía que ustedes pueden acceder a ella, etcétera. Bien, nosotros cuando miramos la literatura y exploramos los modelos de diseño instruccional, pues hay algunos de ellos que están orientados al conductismo y al cognitivismo. Me refiero al modelo ADIE, al modelo de Dick, Carey y Carey, y al modelo Azure. Ahora vemos estas siglas, qué significan nuestros acrónimos, qué significan, y algunos detalles pues, de esos modelos. Hay otros que están orientados al constructivismo y al cognitivismo, como por ejemplo el modelo ARCS y el de Gardner y Briggs. Pero ¿de qué depende que yo utilice un modelo u otro? O tenga como opción el profesor una noción de qué modelo quiero utilizar, porque probablemente haya un pedagogo con suficiente proficiencia en diseño instruccional que me apoye, pues depende del enfoque pedagógico que haya enunciado el programa académico en su proyecto educativo
del programa, que es una de las cosas que nos pide el ministerio que nosotros hagamos, es decir, bajo qué enfoque pedagógico nos inscribimos, porque ese enfoque pedagógico marca lo que hacemos de ahí en adelante. Rápidamente miremos el modelo ADIE. Las letras coinciden tanto en español como en inglés. La parte de análisis, van a ver que por eso coloqué ese resumen de los 9 puntos en los cuales gira esto. Pues en la parte de análisis hacemos eso, la parte en la que identificamos las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, definimos el objetivo del curso, que él sigue existiendo, definimos los resultados de aprendizaje, miramos algunas características de los estudiantes, etcétera. Luego pasamos a la fase de diseño y en esa etapa nosotros redactamos los resultados ya de aprendizaje del curso. Se decide qué estructura va a tener el curso como tal, se seleccionan estrategias pedagógicas que se van a utilizar y se diseñan las evaluaciones. Ya en la parte de desarrollo es cuando nosotros hacemos la creación y el ensamble de esos recursos educativos. Es decir, siempre que nosotros vemos diseño instruccional, se está hablando de que hay que crear recursos educativos para los estudiantes, no solamente hacer una curaduría de ellos, una revisión de los que hay en Internet, porque ellos pueden estar descontextualizados. Entonces, es necesario que los profesores empecemos a crear mucho contenido académico y más adelante haré referencia al deber que tenemos como comunidad académica de compartir esos recursos educativos. En la fase de implementación, pues ya ponemos en práctica el curso. O sea que ustedes ven que quienes dijeron, entre otras palabras, la parte de planeación, pues lo que estamos haciendo es un proceso muy serio, muy minucioso de planeación de los cursos para que sean efectivos, pero lógicamente la parte de evaluación no solamente se refiere a la evaluación formativa que hacemos para los estudiantes, que es continua, sino también la evaluación sumativa y también la evaluación del recurso para tomar decisiones de mejora. La de DIT Carey es lo mismo, no voy a ahondar mucho en ello. Si ustedes quieren, cuando el material lo tengan, colocan el cursor sobre cada uno de estos iconos y les aparecerá como un cuadrito ahí en el que hay un poco más de información, pero veamos que básicamente es lo mismo de los 9 pasos iniciales. Se identifican objetivos instruccionales, es decir, aquí se miran las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, se hace un análisis de la instrucción, que quiere decir que se identifican las habilidades y conocimientos necesarios que deben tener los estudiantes para el curso, análisis de los estudiantes y el contexto, que se pueden recoger, como lo dije, de la universidad cuando hace los procesos de admisión, pero yo también lo puedo recoger como profesor cuando aplico cuestionarios que me van a dar esa información para tomar decisiones. Se hace la redacción de los objetivos de desempeño o los resultados de aprendizaje, pues lo tomo como lo dice el modelo, pero hoy en día hablamos de resultados de aprendizaje. Desarrollamos la estrategia instruccional, es decir, cómo nosotros planificamos todas esas estrategias pedagógicas para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Recuerde que el gran cambio que da o el cambio mental que tenemos que dar los profesores cuando pasamos de objetivos específicos a resultados de aprendizaje es que los objetivos son de la enseñanza y los resultados de aprendizaje son, como su nombre lo dice, del aprendizaje y es del estudiante. Entonces, observen también que aquí miramos lo de desarrollo y selección de materiales educativos, la revisión de la instrucción, es decir, la parte en la cual aplicamos toda la evaluación formativa, la evaluación sumativa, pero también la evaluación de los recursos y que los estudiantes hagan de ellos, y el diseño y realización de la evaluación sumativa, porque al final de cualquier curso el estudiante debe ser calificado sumativamente, pero antes de eso tenemos que haber hecho una evaluación formativa. El modelo Azure
que tiene en gran proporción muchas de las categorías de Robert Garnet, pues básicamente, permítanme, admito más personas, básicamente tiene los mismos principios. Hay una fase de análisis, por eso la A, en la cual se analizan los estudiantes. Nuevamente aquí ustedes pueden tener un poquito más de información. La parte de establecer objetivos de aprendizaje, los resultados de aprendizaje, seleccionar métodos, medios y materiales que voy a utilizar en el curso que hagan efectivamente, que me den una evidencia clara de que los estudiantes están logrando esos resultados de aprendizaje y, por supuesto, más que me dé evidencia a mí, que les dé evidencia a ellos. La utilización de medios y materiales, nuevamente medios y materiales que están en la internet, que los puedo utilizar, que están gratuitos, que pueden ser comprados por la institución, pero cómo nosotros podemos producir esos mismos materiales. La parte de requerir la participación de los estudiantes, es decir, ya aquí este modelo Azure se empieza a meter en la parte activa participativa de los estudiantes y por último la parte de evaluación. Ya hemos visto entonces varios de los modelos y uno empieza a preguntarse ¿y cuál escojo? Pues afortunadamente en pedagogía uno puede tomar lo mejor de cada modelo, justificarlo, etcétera, y de eso es que se trata la innovación. Realmente en pedagogía, innovación no es hacer algo nuevo, no necesariamente, sino cómo yo puedo hacer cosas en una coreografía que lleven a un mejor resultado. De hecho, los profesores podemos asimilarnos a coreógrafos en ese sentido. Ok, el modelo ARCS viene de la sigla atención, en la que aquí diseñamos recursos utilizando diferentes técnicas y herramientas que capten la atención de los estudiantes. Nuevamente, diseñar recursos, no simplemente hacer curaduría. Esos recursos deben ser relevantes para el aprendizaje, y los estudiantes los tengan como relevantes. Por lo tanto, debemos adaptar los contenidos conceptos y contenidos a las necesidades individuales, pero mirando siempre que el estudiante pueda anclar conocimientos previos a conocimientos nuevos, que es lo que constituye un aprendizaje significativo. La parte de confianza. Interesante este modelo que ya empieza a mencionar los principios de las actividades académicas, que son 10. Yo tengo una conferencia sobre los principios para el diseño de actividades académicas, son 10 principios, y entre ellos muestra el del clima de confianza, porque el aprendizaje, ustedes lo saben, pues es mental, tiene que ver con la psicología incluso, y si yo no establezco un clima de confianza, sea presencial, o sea virtual, o sea híbrido, pues el aprendizaje no se va a dar de manera efectiva. Permítame, admitimos más personas. ¿Ok? Entonces, ahí se está hablando de crear un clima de confianza, de expectativas de aprendizaje claras, criterios de evaluación que permitan que los estudiantes, pues, tengan éxito regular. Hay cursos en los cuales los estudiantes mantienen frustrados todo el curso porque les pareciera que es imposible ganarlo, o imposible ganarlo, dicen ellos, pero realmente lo que hay que traducir es que es imposible aprender, ¿no? Y la parte de satisfacción, en el cual debemos ser mucho más asiduos en reconocer el éxito de los estudiantes, darles premios simbólicos, hacer elogios, crear recursos educativos agradables y significativos. Permítame, admitimos más personas. Bien, ese es el modelo ARCS. Y por último, el modelo de Garnet y Briggs, que observen, básicamente contiene los mismos elementos del resumen que hice, y es ganar la atención. Aquí tal vez esto es novedoso en el modelo de Garnet, en el cual en el diseño instruccional se piensa mucho en cómo capturo la atención de los estudiantes
como una preparación efectiva para el aprendizaje. Eso está dentro de los 12 principios para el diseño de actividades académicas. ¿Y cómo yo puedo capturar la atención de los estudiantes? Pues haciendo uso de esos principios. Actividades académicas que generen algo de tensión, actividades académicas que los reten, que los lleve al debate, que los lleve a confrontar ideas, etcétera. Informar a los estudiantes sobre los objetivos, estimular el recuerdo de conocimientos previos. Es decir, por algo nuestros cursos, sea en la modalidad que sea, tienen unos prerequisitos. Y entonces, esos prerequisitos que yo he puesto en mi curso es porque se necesitan esos conocimientos previos para que el estudiante los ancle a conocimientos nuevos y se vuelva significativo. Entonces, los materiales que yo diseñe o el curso como tal debe estimular el recuerdo de esos conocimientos previos y su aplicación. Presentar el estímulo, es decir, aquí nos está hablando de que debemos presentar el estímulo de los contenidos en diferentes tipos de formato. Aquí ya vemos cómo nos metemos en la parte de tecnología, texto, videos, audio, gráficos, etcétera. Guías de trabajo para los estudiantes, para que sepan claramente lo que él debe hacer para tener éxito. Practicar el desempeño, es gestionar los materiales, la parte de retroalimentación que tiene que ver con toda la elaboración que hemos venido hablando, pero aquí se refiere a la retroalimentación oportuna y efectiva que hacemos de los estudiantes, que está muy lejos de la retroalimentación que hacemos con un examen tradicional, en el cual pues básicamente hacemos es un corte en un momento dado y ya se le da la nota al estudiante, pero no se le ha mostrado un nivel de desempeño que ha venido teniendo y cómo lo pueden mejorar, y mejorar la retención y la transferencia, que es cómo el estudiante puede aplicar lo aprendido en contextos reales o simulados o en nuevos contextos. Bien, hablemos de tecnologías emergentes. Algunas de ellas ustedes ya las tienen y otras pues son más retadoras. Presentaciones interactivas. Pasar de las presentaciones en PowerPoint, de esas cosas que no captan mucho la atención de los estudiantes, a unas presentaciones interactivas autogestionables que además incorporen ejercicio y evaluación. Es decir, si yo doy clase, pues ojalá la clase fuera con una presentación interactiva que le quede a los estudiantes como material de estudio, pero que cumpla las características de un recurso educativo virtual que sea autogestionable, es decir, que cuando el estudiante vuelva sobre el recurso, que yo lo utilicé para dar la clase, si es que doy clase, mucho más si es virtual, para que el estudiante vuelva sobre el recurso y lo pueda gestionar sin la presencia del profesor. Por eso deben ser autogestionables. Introducir lo que tiene que ver con audiovisuales, video educativo, tutoriales, documentales, crónicas, podcast. Y aquí nosotros podemos hacerlo como se dice caseramente. Yo como profesor puedo tener la intención de saber cómo hago un video educativo, cómo hago un video tutorial, cómo hago un documental, etcétera. Son diferentes formatos de video o los podcasts, pero si no lo sé hacer, pues acercarme a un equipo de la universidad para empezar a producir esos recursos. La parte de simulación. Ustedes saben que en otros países un estudiante no toca a un paciente hasta que no haya hecho la suficiente simulación y tenga unas habilidades muy claras. Y cuando hablamos de simulación, generalmente pensamos en la simulación de los médicos, de aquellos muñecos, etcétera, pero resulta que las prácticas de laboratorio que nuestros estudiantes hacen, me refiero a bacteriología y laboratorio clínico, pues son simulación de baja tecnología y alto impacto, porque realmente así son. Lo que queremos decir es que
el estudiante, no podemos permitir que un estudiante de bacteriología toque a un paciente antes de que haya hecho suficiente simulación, pero como nosotros a veces no los tocamos, creemos que la simulación para nosotros no es, pero sí los tocamos porque estamos manipulando las muestras de ellos. Entonces, es ese mismo criterio. La simulación en nuestro programa académico debe ser, en los programas académicos de bacteriología, y como Aprobamir, hay que hacer un análisis, creo yo, con todo respeto, de cuál es la simulación que requerimos en nosotros para el desarrollo de esas habilidades. También hay simulación de alta tecnología y alto impacto, que es la que compramos, o que las universidades que son muy fortalecidas en la parte de ingeniería y según ingeniería con salud, se puede crear tecnología de alto impacto. Les voy a dar un ejemplo de tecnología de baja tecnología y alto impacto, no en bacteriología. En el departamento de cirugía pediátrica de aquí de la Universidad del Valle, los cirujanos pediátricos hacen simulación de sutura de venas, que en un neonato o en un pediátrico son muy, pero muy pequeñitas, con esófago de pollo o intestinos de pollos, de pollitos muy pequeñitos. Entonces, a eso le llaman simulación con tejido es vivo y están haciendo una simulación realmente que es de baja tecnología porque es sencillamente comprar eh, las vísceras de los pollos y simulan, hay un equipo de personas que simula un órgano o simula una vena para que el estudiante de cirugía suture, ¿cierto? Pensemos nosotros cómo podemos hacer simulación para bacteriología y laboratorio clínico. Simulación que los coloque en un contexto real. Voy a hacer un ejemplo. Simulación en hemograma. Entonces, el estudiante tendrá unos dispositivos de simulación audiovisuales, pero luego tendrá que ir a la práctica de laboratorio para simulación, en la cual debe llegar a poder hacer un hemograma en los tiempos que lo debería hacer como experto en ese nivel, no como experto como el profesor, para que nosotros podamos decir, bueno, ahora ya ese estudiante puede enfrentarse a la muestra de un paciente real. Y ahora lo de inteligencia artificial, pues incorporada a estas tres, la podemos utilizar o planificada para generar pensamiento crítico. Um, ahora que hable un poquito más de las tecnologías emergentes, vamos a mirar eso. La realidad aumentada y la realidad virtual. Se refiere pues a, en la realidad aumentada, nosotros lo que hacemos es superponer en el mundo real información digital. Tenemos aquí en la universidad un estudiante, y es un estudiante que lo hizo, que le gusta además la parte pues de informática, un estudiante de medicina, que logró hacer un modelo 3D del cerebro y lo coloca en el iPad sobre una superficie y pareciera que el cerebro está puesto sobre esa superficie. ¿Cómo podemos las universidades desarrollar ese tipo de aplicaciones como comunidad realmente, ¿no? ¿Cómo podemos fortalecernos unos a otros? Y la realidad virtual que crea ambientes inmersivos que permitan a los estudiantes pues explorar esos espacios. Por eso hablé de las simulaciones en los laboratorios. Cómo nosotros simulamos, hay hospital simulado, por ejemplo, para medicina. Entonces, un hospital simulado tiene todo lo que tiene un hospital, pero es una simulación. Pero nosotros rara vez vemos un laboratorio simulado. Tenemos laboratorios de práctica, pero realmente como una conformación de una simulación de un laboratorio real en el que el estudiante se mueva y haya la orden y haya los tiempos y haya todo lo que hay en el mundo real, por lo menos no lo he visto y sería interesante ver eso. Un ejemplo muy clásico de la realidad virtual es por ejemplo, cuando se pueden hacer recorridos virtuales por zonas geográficas. Ustedes lo saben. Simplemente lo traigo como ejemplo para que pensemos en ello. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático son de las
tecnologías emergentes, ¿cierto? No sé si ustedes saben que nosotros en este momento ya está la tecnología, solamente que como profesor tendría yo que hacer una inversión que no es imposible, pero yo ya puedo en un ordenador, en el ordenador mío, en el portátil que yo tengo, descargar software o modelos de lenguaje que son libres, open source, y correrlos, ejecutarlos como un ChatGPT de manera local. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que si yo hago eso, puedo a ese modelo colocarle todos los artículos que yo quiera en PDF de mi asignatura, de mi disciplina, perdón, medicina de transfusión, y el modelo solamente contesta, porque es local, preguntas alrededor de la información que yo le he dado. O le puedo, y eso ya se puede hacer. No es que la tecnología ya está. Lo único que se requiere es que yo tenga un equipo de cómputo, pues de última generación, un poco costoso, eso sí, entre los 10 y 15 millones de pesos, que tenga una tarjeta gráfica dedicada, una tarjeta, por ejemplo, NVIDIA 4090, y yo ya puedo hacer eso de manera local. Y lo que es el aprendizaje automático. Esto ya es un poco más especializado, en el cual tenemos plataformas de aprendizaje adaptativo que van ajustando el contenido al progreso del estudiante. Me explico. Si el contenido, el estudiante tiene que mirar ciertos elementos del contenido, pero al estarlo gestionando, el estudiante tiene unos vacíos, en el aprendizaje automático le adapta el contenido para que él revise ciertos elementos antes de seguir, porque le encuentra vacíos, ¿no? Ya eso es posible también. Aquí está nuevamente lo del aprendizaje adaptativo, pero también tiene que ver con esas plataformas o algoritmos que sí, básicamente esto es lo mismo, que van ajustando ese contenido a las necesidades de cada estudiante. El Internet de las cosas. Hemos escuchado este término bastante. Habla de cómo nosotros podemos colocar sensores en aulas o sensores en una pantalla para valorar la atención del estudiante, para ver el comportamiento de ellos. A mí me parece complicado eso, pero eso está en la tecnología, eso está ya en este momento, con el asunto pues de la privacidad. Es bastante cuestionable esto, pero es una de las tecnologías emergentes. El blockchain, que es muy popular este término en lo del Bitcoin, pero básicamente resumiendo lo que es el blockchain, que es tener plataformas de registro digital descentralizado para tener contenido educativo. Y ahora doy un ejemplo, o incluso que cuando los estudiantes gestionen ese contenido educativo, el blockchain pueda verificar las credenciales educativas, los registros académicos, incluso puede generar certificados, generar recompensas que pueden ser canjeadas, etcétera. ¿A qué me refiero? Como programas académicos de bacteriología y laboratorio clínico, si cada programa, cada universidad trabajamos de manera aislada, pues los desarrollos van a ser aislados y van a ser pocos, pienso yo. Pero si esos recursos que vamos produciendo y nos ponemos de acuerdo incluso en cómo producirlos, quién produce qué, etcétera, los podemos tener en una plataforma descentralizada, entonces serían unos recursos que comparten todos los programas académicos. La Universidad Nacional de México tiene una experiencia bastante bonita en términos de esos recursos. ¿Okay? La impresión 3D para salud, importante. No sé, en algunas de las disciplinas de ustedes, profesores, profesoras, cómo la impresión 3D podría hacer que el estudiante aprenda, consolide mejor esos conocimientos.
imprimiendo en 3D una célula, imprimiendo en 3D algo, cómo eso puede contribuir al aprendizaje significativo. Lo único cierto es que la impresión 3D es usada con mucha frecuencia en ingeniería, arquitectura, ciencias de la salud. Las analíticas de aprendizaje, tecnologías emergentes. A través de datos se mira el comportamiento y el rendimiento de los estudiantes de tal manera que uno puede predecir cómo el estudiante va avanzando y qué debe ajustar para mejorar esos resultados educativos. Entonces, ya existe la tecnología, son emergentes. La parte de gamificación, profesores, profesoras, a veces creemos que la gamificación, el juego, es algo que en el nivel superior pues no se debe dar. Entonces, volver sobre la ludificación, el juego muestra ser muy efectivo para el aprendizaje en diferentes niveles de formación y debemos darle una mayor importancia en el contexto de la educación superior porque el juego permite retroalimentar al estudiante proporcionándole insignias o premios simbólicos. Me excusan aquí, antes de compartirles, corregiré algunos errores de la presentación. Las plataformas de aprendizaje en líneas avanzadas. Los MOOCs, hay plataformas de estas como Coursera, como Miriada X, que lo hacen de manera masiva, pero hay experiencias como la plataforma UAPA de la Universidad Autónoma Nacional de México, que tiene estos mismos recursos proporcionados para toda la comunidad mexicana, para cualquiera, es decir, yo, a ver, si quiera ahora ingresamos, yo puedo ingresar a ella y gestionar los recursos de manera libre, gratuita, no colocados en una plataforma, es decir, colocados en una plataforma de la misma universidad. En eso estamos haciendo un trabajo nosotros en la Facultad de Salud de la Universidad del Valle para lograr algo similar aquí en salud y lo estamos llamando UVAS, que es unidad virtual de apoyo, unidad virtual de apoyo, unidad virtual de aprendizaje en salud, perdón, unidad virtual de aprendizaje en salud. Ahora más adelante les coloco la plataforma de WAPA, de la UNAM, y la tecnología de videoconferencia y la realidad extendida. Lo que estamos haciendo ahora es una videoconferencia, eso ya nos dejó un gran aprendizaje lo de la pandemia. Entonces, plataformas como Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, pues facilitan las clases virtuales, que realmente no son virtuales. Aquí no estamos virtuales, estamos presencial asistido por la tecnología. Permite la colaboración de proyectos. Nos flexibiliza. Yo puedo tener mi curso virtual, pero si un estudiante de afuera no pudo viajar y tiene la conexión a internet, yo podría decir, bueno, los 20 estudiantes están presenciales y a él lo dejo estar de manera presencial asistida por tecnología. Es decir, tenemos a la mano todas estas tecnologías emergentes para potenciar los aprendizajes. Ahora, pasando a las metodologías activas, les traigo esto como para que hagamos una reflexión de qué pasa cuando el profesor habla. Probablemente esté pasando ahora, espero que no, porque llevo ya bastante tiempo hablando. Recuerden, pueden interrumpirme en cualquier momento, participar. ¿Qué pasa cuando el profesor habla? Y esto tiene mucho que ver con la edad del interlocutor, porque lógicamente los niveles de atención van variando de acuerdo con el compromiso y la edad. No es el mismo nivel de atención de un niño escolar a la de un estudiante universitario, a la de ustedes y nosotros que ya somos adultos, que podemos mantener un nivel de atención más grande, pero normalmente, y sin querer decir que esto sea una verdad, normalmente cuando el profesor habla podría estar sucediendo algo similar a lo que presento aquí.
Un 25% de los estudiantes podrían estar activamente desconectados. ¿A qué me refiero con activamente desconectados? Pues que a pesar de que los tenga presentes ahí en el salón, o a pesar de que yo los vea los nombres ahí en la pantalla, no están activamente desconectados, están pensando en cualquier otra cosa, en problemas de dinero, a este chico le rompieron el corazón, y entonces está activamente desconectado. Otro porcentaje, pues he puesto unos valores ahí, pero no son taxativos, podrían ser estudiantes que están pasivamente desconectados. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, profesores, pero cuando uno está con los estudiantes, uno ve que hay algunos estudiantes que lo siguen a uno con la mirada, no pierden la mirada, lo van siguiendo a uno como si fuera una cámara ascensora, e incluso asienten cuando uno dice algo, pero si uno les pregunta algo, están pasivamente desconectados. Pareciera que están conectados, que están atentos, pero no lo están. Otro porcentaje intenta prestar atención al profesor, pero no logra seguirlo, porque los estudiantes no aprenden todos al mismo tiempo y al mismo ritmo. Entonces, lo hacen un gran esfuerzo por prestar atención. Y si el profesor no proporciona recursos educativos de manera virtual para que el estudiante en su tiempo independiente vaya y los gestione, pues ese estudiante se va a quedar con muchas dudas, porque son estudiantes que por estar prestando atención, por intentar seguir al profesor, ni siquiera se atreven a preguntar o a decirle al profesor, probablemente por miedo o porque sus compañeros se burlen, profesor, los últimos 10, 15 minutos que usted ha hablado yo no le he entendido nada. Hay un porcentaje de estudiantes que atiende la clase, pero que no se atreven a preguntar. Están atendiendo, captan la mayoría de las cosas, pero aún no se atreven a preguntar. Un 10% de los estudiantes, o un porcentaje muy pequeño de ellos, participan, pero usualmente la participación es a través de preguntas. Y no hay pregunta tonta, ¿no? El clima, que es uno de los principios de diseño de actividades académicas, el clima debe ser lo suficientemente apropiado para que el estudiante se atreva a preguntar lo que sea y que no va a ser ridiculizado. Le vamos a contestar de la mejor manera o los estudiantes le van a contestar. Y probablemente yo tenga un porcentaje muy, pero muy bajo de estudiantes que son los que la sacan del estadio, que leen antes de, que miran otros recursos y que entonces uno los puede tener en el curso aportando a lo que uno está diciendo. Aquí les dejo este recurso, ustedes harían clic aquí y los llevaría a un recurso de estrategias y actividades para que el profesor para evitar que el profesor hable demasiado en las clases de conversación. Bien. ¿Cuáles metodologías de aprendizaje activo? No quiero decir que la clase tradicional deba desaparecer. Lo que tal vez, si yo hago una clase muy conductiva, es que la debo hacer más participativa. Me da pena estar hablando de esto y ustedes muy callados detrás de la pantalla, pero digamos que es una de las características de un webinar, ¿no? Pero podríamos hacerla más participativa. Aprendizaje basado en problemas es uno de ellos, en las cuales se ha demostrado que el aprendizaje basado en problemas, al igual que el aprendizaje basado en proyectos, pues llevan a un trabajo activo, colaborativo, y los estudiantes captamos la atención de ellos, los retamos, el aprendizaje se hace mucho más significativo. Aula invertida. Hemos explorado también algunos de nosotros trabajar con aula invertida. Nuevamente, si este es un espacio que podemos mantener con el tiempo, y pues no solamente yo sería expositor, pero pues tengo también un taller sobre aula invertida, si les interesa. La parte de foros y debates en las cuales nosotros podemos hacer discusiones estructuradas para explorar ideas, etcétera, son metodologías de aprendizaje activo.
los estudios de caso que solemos utilizar, los juegos de roles, eh, mm, contribuyen mucho al aprendizaje, pero los aplicamos poco en salud. Eh, y los juegos de roles pueden llevar a la simulación, en las cuales podemos utilizar a los estudiantes en simulación haciendo juegos de roles y producir nosotros mismos material educativo. Y la enseñanza entre pares para que ellos se vayan dando cuenta que hay mucho aprendizaje alrededor de lo que ellos consultan que puede potenciar el aprendizaje de los otros. Aquí lo que les quiero mostrar es un estudio, personas. Aquí lo que les quiero mostrar es un estudio, la fuente está aquí, en el cual pues es una clase de matemáticas. Muestran cómo en un curso tradicional, curso de matemáticas tradicional y un curso de matemáticas por la aula invertida, aquí 28 estudiantes, aquí 21, las calificaciones de aprobación del curso son significativamente, pues son altas, no me atrevo a decir que significativas, en relación con el curso tradicional. Tenemos aquí que si sumamos A, B y C, que son las calificaciones de aprobación del curso, tendríamos un 61% en comparación con un 40% de un curso tradicional. Eso aquí ustedes pueden ver la fuente. Así que aquí lo lleva al artículo. Lo mismo se hizo el mismo estudio reporta esa misma comparación con un curso de precálculo, aula tradicional, aula invertida, y se observa cómo también hay un mayor porcentaje de aprobación del curso en el aula invertida en relación con el aula tradicional. Las calificaciones de A, B y C son las de aprobación. A, B y C son las de aprobación. Entonces, está demostrado que y en varios estudios, que las actividades, actividades académicas activas, participativas, contribuyen mucho al aprendizaje. En la parte de evaluación y retroalimentación, estamos hablando todo de lo que implica un diseño de un curso, por lo tanto, dije al comienzo que no es que el profesor tenga que hacer todo esto, probablemente muchos van a requerir de las unidades de apoyo que tengan las diferentes universidades. Hablamos de evaluación formativa, es decir, aquella evaluación que se hace durante el proceso, porque de nada me sirve a mí aplicarle un examen a un estudiante que evalúa unos contenidos que he dado antes y si pierde, seguimos adelante. ¿Listo? Eso no nos contribuye en nada. La evaluación formativa tiene que ver con la retroalimentación oportuna y efectiva que hace que el estudiante vaya mejorando en el transcurso y que cuando yo ya finalizo la evaluación, es decir, el punto de corte de la evaluación, la mayoría de los estudiantes, por la retroalimentación oportuna y efectiva que he realizado, tienen los resultados de aprendizaje y en consecuencia tienen una evaluación sumativa buena. La evaluación auténtica de lo que nos habla es que hay diferentes maneras de evidenciar las habilidades, los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Aquí hay que avanzar un poco en nuestros cursos porque a veces creemos, y los estudiantes también creen, que el profesor debe evaluar a todos los estudiantes con el mismo instrumento. Estamos hablando de valorar si el estudiante tiene unos resultados de aprendizaje en un nivel de desempeño deseado o declarado. Por lo tanto, yo a unos estudiantes les puedo aplicar un examen escrito, a otros los puedo colocar a hacer un portafolio educativo, a otros los puedo colocar a hacer... Hay diferentes maneras de evaluar ese resultado de aprendizaje, la adquisición. Por lo tanto, ese concepto es el de la evaluación auténtica que debemos, o es interesante que lo podamos explorar. No podemos dejar por fuera lo que son guías de trabajo y rúbricas. Las guías de trabajo pues son instrumentos que le dicen claramente al estudiante
cómo gestionar los recursos educativos que nosotros estamos colocando en el ambiente virtual, sea completamente virtual el curso o si es híbrido. Y estas guías de trabajo se constituyen en un insumo muy valioso para el desarrollo de las rúbricas, que ojalá sean rúbricas analíticas y que tengan una relación directa con el enfoque pedagógico que el programa ha declarado. Porque recordemos que para elaborar la rúbrica yo me baso en las diferentes taxonomías. Entonces, a pesar de que la taxonomía de Bloom ha sido marcada como muy desde el enfoque conductista, pues puedo utilizar la taxonomía de Bloom revisada por otros autores, o puedo utilizar la taxonomía de Marzano, o puedo utilizar la taxonomía socioformativa. El caso es que las rúbricas estén muy orientadas hacia el enfoque pedagógico que el programa académico ha declarado. Ya finalizando, profesores, profesoras, y luego les muestro lo de la Universidad Nacional Autónoma de México, y damos un espacio pues para preguntas, reflexiones, etcétera. Tanto si el curso es presencial, porque digamos que el objetivo de esta conversación es que pensemos que nosotros podemos utilizar las tecnologías de información y comunicación y la inteligencia artificial la podemos utilizar para potenciar el aprendizaje, para flexibilizarlo también. Por lo tanto, yo debo tener en cuenta inclusividad y accesibilidad para el diseño universal del aprendizaje. El diseño universal para el aprendizaje se basa en tres cosas. En que yo debo utilizar múltiples medios de representación. Eso quiere decir que los conceptos, los contenidos, las grandes ideas, las puedo expresar en diversos o diferentes formatos. Utilizar texto, video, audios, gráficos, imágenes interactivas. Es decir, hay muchas maneras y no nos dé miedo de ser, ¿cómo se dice? Que el mismo contenido o el mismo concepto esté representado en dos diferentes formatos, porque puede ser que un estudiante lo entienda en texto mejor que en video o al contrario. Ya ahí me meto en el segundo, pero bueno, vamos haciendo una relación de ellos, ¿cierto? Esto para que los estudiantes puedan acceder a esos formatos de acuerdo con las necesidades y preferencias. A eso se refiere en el diseño universal para el aprendizaje. A eso se refiere múltiples medios de representación. También múltiples medios de acción y expresión. Es decir, que los estudiantes puedan demostrar el logro de los resultados de aprendizaje a través de ensayos, videos, presentaciones interactivas, simulaciones básicas, portafolios, etc. Y no todos tienen por qué presentar lo mismo, ¿no? Voy a colocar aquí un ejemplo de una profesora nuestra de ortopedia, que ella le coloca a sus estudiantes a hacer simulaciones básicas con herramientas de las TIC de los signos ortopédicos. Entonces ella descubrió que explicarlos verbalmente o colocárselos en texto no era adecuado, entonces recurre a lo que es el video educativo para que los estudiantes tengan ese material y a partir del video educativo los estudiantes deben hacer una simulación de ese signo ortopédico de la manera creativa como ellos quieran. Entonces, ha sido expuesto en diferentes seminarios y obtuvo un premio nacional por esa innovación. A eso es lo que me refiero, tratar de utilizar diferentes medios de acción y de expresión. Cada uno de nosotros puede irse dando la idea de cómo puedo en mi disciplina hacer eso. Y múltiples medios de compromiso, es decir, estrategias que motiven, que mantengan el interés de los estudiantes,
permitir la elección de tareas o proyectos. En mi curso, es decir, en el curso de cualquiera de nosotros podemos tener definidos unos conceptos, unos contenidos, pero pueden haber unas tareas que sean de elección del estudiante en relación con la disciplina, pero que sea interés del estudiante ahondar en eso, ¿cierto? La profesora Edna, bienvenida, profesora Edna, y puede activar su micrófono. No la escuchamos, profesora Edna. De pronto levanto la mano por error. Bien, mientras la profesora Edna resuelve lo del micrófono, continúo, interrúmpame en cualquier momento, profesora. Que fomentemos el trabajo en equipo. Yo sé que el trabajo en equipo es a veces visto mal por nosotros profesores porque creemos que estudiantes, y puede ser cierto, que no trabajan van a ser arrastrados de manera fácil por estudiantes que trabajan, pero todo se refiere a cómo yo diseño la actividad académica. Permitir que los estudiantes hagan autoevaluación. Estamos hablando del proceso centrado en el estudiante, y si yo no permito que sea el mismo estudiante con rúbricas analíticas lo mejor objetivizadas posibles, si yo no permito que el estudiante se autoevalúe, entonces no estoy centrando el proceso en él. Y por supuesto también la evaluación por pares, que son dos de las cosas que hay que desarrollar mucho más. Tiene que ver con inclusividad y accesibilidad, la parte de las normas internacionales para accesibilidad en la web. Estas son las normas internacionales. Y básicamente los principios de esas normas es que el contenido que esté en la web debe ser perceptible, debe tener texto alternativo para imágenes y gráficas. Si el estudiante tiene una conexión pobre, entonces no le saldrá la imagen y el gráfico, pero habrán textos que describan lo que ahí está. Subtítulos y transcripciones, eso hace más accesibles los materiales para los estudiantes y que el contenido pueda ser adaptable, que se pueda presentar en diferentes formas o formatos. La parte de operabilidad, que es uno de los principios también de estas normas internacionales, que permitamos la navegación con teclado. Hay personas que no pueden utilizar el ratón, el mouse por cuestiones de túnel carpiano, qué sé yo. Evitar contenido que cause convulsiones, está dentro de las normas. Entonces, dentro del diseño de los contenidos, se hacen contenidos con muchas luces, con mucho movimiento, y yo no sé si dentro de mis estudiantes haya alguien que pueda convulsionar por eso, y que la navegación sea clara y consistente, es decir, amigable, que el estudiante se pueda mover de una manera bien fluida por el contenido. Debe ser comprensible, texto legible y comprensible, preferir fuentes como la que yo estoy utilizando aquí, que son fuentes limpias, no fuentes adornadas con cerillas, cursivas, ¿no? Textos comprensibles, legibles. El lenguaje también debe ser claro y sencillo. No nos dé miedo por claro y sencillo y escueto que sea el lenguaje, pues esa es la mejor manera de decirlo. Deben haber ayudas contextuales, como las guías de trabajo de lo que yo les hablé ahora. Si el estudiante debe llenar un formulario o cualquier otro contenido, que hayan etiquetas que lo orienten a qué va ahí, un ejemplo, ¿cierto? Entonces el estudiante no entiende qué es lo que tiene que llenar, entonces hay una etiqueta, hace clic y le sale un ejemplo o le sale una explicación. La parte de previsibilidad, que los contenidos que están ahí funcionen, ¿no? Es reiterativo que los estudiantes le dicen a uno, profesor, es que uno le hace clic a eso y eso no lo lleva a ningún lado. Entonces, pues antes de que yo lo ponga
disponible para mis estudiantes, que todo funcione de manera adecuada. Y robusto, que el contenido debe ser lo suficientemente robusto para ser interpretado por muchos usuarios y para las tecnologías que hacen lecturas de pantalla, es decir, para personas ciegas, por ejemplo. Me refiero de pronto también a contenido que nosotros podamos poner para la comunidad en general, ¿cierto? Porque tenemos un compromiso no solamente con nuestros estudiantes, sino que como profesores tenemos un compromiso con la sociedad de llevar algunos de esos contenidos a un lenguaje mucho más plano, que sea entendido por cualquier miembro de la sociedad, y dentro de ellos podrían estar personas con discapacidad visual. Yo doy un curso aquí en la universidad sobre herramientas TIC, y en ese curso he tenido, y en este momento tengo una estudiante sorda. Por lo tanto, cuando doy el curso, la universidad le provee 2 intérpretes de lenguaje de señas colombianas, porque como ellos hacen muchos movimientos, no puede ser uno, tienen que ser 2. Entonces, estoy hablando de un curso presencial asistido por tecnología, y ahí están los intérpretes, pero si estuviera hablando de un curso que es virtual, pues todo el contenido que yo estoy dando o lo que estoy explicando estaría siendo interpretado por estos intérpretes de lengua de señas colombianas. La inclusión digital tiene que ver también con la inclusividad y la accesibilidad, es decir, acceso, se basa pues en 3 aspectos: acceso, la alfabetización digital y la apropiación de la tecnología. Entonces debemos tener en cuenta materiales accesibles, nuevamente se repite lo de diferentes formatos, asegurarnos que los contenidos sean compatibles con los lectores de pantalla y utilizar descripciones de las imágenes y gráficos. Se vuelven a repetir aquí algunos de los elementos anteriores. Los recursos y soportes tecnológicos, pues permitir que los estudiantes descarguen ciertos componentes del curso virtual. Es decir, la presentación que estoy haciendo puede tener un descargable para aquellos estudiantes que no tienen una conexión de internet buena, entonces aprovechan el momento en que tienen conexión, descargan el material y luego lo ven sin conexión. La comunicación y participación. Debe haber una permanente comunicación entre los profesores, autores de los cursos, con los estudiantes, y para ello nosotros nos podemos aprovechar de los foros, de los correos electrónicos, de las videollamadas, sea el curso presencial asistido por tecnología, virtual híbrido, un entorno de aprendizaje colaborativo donde los estudiantes se sientan respetados, valorizados. Recientemente leí un artículo sobre, de pronto, si me acuerdan, se los puedo compartir, sobre enseñanza basada en la humillación, que hacen un estudio piloto en Australia, en la cual en varias facultades de medicina de Australia los estudiantes y los profesores legitiman la humillación como un mecanismo de aprendizaje. No quiere decir que sea bueno, pero lo legitiman, es decir, aceptan los profesores que humillan, los estudiantes los ponen en ridículo, y los estudiantes que han sido humillados. Incluso el estudiante va adquiriendo ese mismo comportamiento y humilla a otros estudiantes, y eso me recordó inmediatamente la reciente situación de la estudiante de medicina que se suicida por maltrato en una de nuestras universidades colombianas. La interfaz de navegación debe ser clara, sencilla. Podemos hacer el mejor diseño instruccional de un curso, pero si no tenemos una interfaz de navegación amigable, no va a ser efectiva. Las evaluaciones inclusivas, evaluaciones flexibles que permitan a los estudiantes demostrar la comprensión de las diversas maneras. Si es en línea, la evaluación
pues permitir que el estudiante la haga varias veces, que vuelva sobre el material si no aprobó en primera instancia y vuelva a repetirla. Y adaptar esas evaluaciones para estudiantes con discapacidades si los tenemos. Y la capacitación y sensibilización, cuando nosotros proporcionamos capacitación a los instructores sobre prácticas inclusivas y accesibles, y fomentar esa sensibilización de respetar la diversidad en el entorno educativo. Es decir, por lo menos doy un ejemplo. Antes de iniciar mi curso, que es presencial, pero también tengo cursos virtuales, se pregunta a los estudiantes cómo se identifican ellos. Se identifican como él, como ella, porque debemos tener en cuenta esa parte de inclusión de género. Bien, profesores, profesoras, aquí en el material les queda a ustedes alguna lectura. Si hacen clic aquí, los lleva al artículo en internet. Bastaría con hacer clic y espero que el enlace funcione. Hasta ayer funcionaban. Tenemos, bueno, el internet puede ser complicado a veces, pero normalmente los va a llevar. Mientras carga ahí, de pronto mirar lo que y si ustedes van teniendo preguntas, les muestro lo que es una plataforma de acceso al aprendizaje abierto de la Universidad Autónoma Nacional de Contenido Académico. Incluso lo hay por facultades. Y si yo quisiera aprender sobre atención primaria en salud, bastaría con que haga clic aquí y me lleva al recurso para que lo estudie y no me está pidiendo absolutamente nada. Simplemente es mirar el recurso, estudiarlo, hacer las actividades que están ahí y aprendo algo sobre atención primaria en salud. Las universidades podemos hacer eso, los programas académicos en los que nosotros estamos podemos hacer eso, y para potenciarnos creo que sería muy bueno que nos habláramos como qué recursos se pueden ir produciendo, qué capacidades tenemos cada uno para la producción y que eso sea de manera colaborativa y la compartamos entre todos. Profesores, profesoras, pues eso es lo que les quería mencionar. Es simplemente un abrebocas. A partir de ahí salen muchas cosas más que nosotros podemos hablar, de estrategias pedagógicas, de herramientas para el aprendizaje activo, del modo de evaluación, etcétera. Es decir, muchos temas pedagógicos que tienen que ver con lo que nosotros hacemos. No sé, ¿alguna pregunta? De hecho, les voy a compartir por el chat el enlace a esta presentación. Permítanme. Es este. Quienes quieran ya la presentación, pues hay unos errorcitos de ortografía, o de dedo, como dice el cuento, que los puedo corregir y se actualizaría inmediatamente. El material está disponible, se les proporcionará también entonces la grabación. Muchas gracias. Profe Víctor, muchísimas gracias por la información. Adelante, María, si tú vas a moderar y si hay un espacio de preguntas o algo, ¿cierto? Sí, señor. No moderar, sino lo mismo, darle primero que todo un agradecimiento al profesor, siempre muy atento a colaborarnos, a apoyar lo que es toda esta parte de formación pedagógica y el uso de las TIC en la educación. No dude, profesor, en que estaremos organizando y aprovechando sus ofertas como la del diplomado y la del taller de aula invertida
Entonces, estaremos en comunicación nuevamente con usted. Y pues sí, darle la palabra a los asistentes, también agradecerles a todos los asistentes por su participación y pues quedaría abierto a preguntas. Ya, me gustaría que mientras hacen las preguntas pudiéramos llenar un formato de asistencia para aquellas personas que quieran la certificación. Claro, sí, Permítanme. señor. Mientras hay preguntas, entonces voy a colocar el enlace de la, del formato. Si quieren una constancia de la asistencia, se les enviará al correo electrónico. Agradeceríamos mucho, pues como estaba aquí ocupado, no lo compartí en el intermedio, pero ahí está abierto el formulario para que ustedes llenen los daticos y a su correo electrónico les llegará una constancia de la participación que profesora María Cristina y profesor Ricardo podemos incluso si ustedes quieren hacer en conjunto, es decir, desde la Facultad de Salud de la Universidad del Valle y a Provamid, se da constancia de que asistieron a este webinar, si les interesa, por supuesto. Claro que sí, profesor, muchas gracias. Los invito a llenar el formulario. No sé si hay alguna pregunta, profesora, usted modera. La profesora Leslie tiene levantada la mano. Buenos días. Profesor, qué pena. Víctor Hugo, impecable la definición y sustentación desde lo metodológico y demás. Cada vez que conozco más a las personas, más me enamoro de mi perro. Cada vez que conozco más la educación virtual, me enamoro más de los fundamentos presenciales y cómo migraron a la virtualidad, especialmente las teorías de Robert Garnet, lo que llamaban Garnet verificación previa de información, lo que llamaba modelo y cómo usted lo contextualizó muy magistralmente. Sin embargo, cuando yo ofrezco esa conferencia, hablo de la gran María Montessori, que no se mencionó aquí. Y hablar de María Montessori nos conlleva al concepto de currículo oculto, aquellas cosas que no fueron planificadas, pero que hacen parte del acto docente y que incluso pueden ser a veces más relevantes que la misma práctica formal. En ese orden de ideas, mi querido profesor Víctor Hugo, ¿nos podría ampliar, sugerir cómo está presente esto del currículo oculto en algo que es, comillas, tan taxonómicamente exacto como la educación virtual? Sí, profesor. Deme un segundo. Las personas dicen que está pidiendo permiso el formulario. Voy a ajustarlo para que puedan contestarlo y ya vuelvo con usted. No, pero sí hay personas que ya lo han contestado. No sé por qué. Vamos a ver. De pronto son personas de Universidad del Valle. O sí, denme un segundo. Yo lo configuro para externos y listo. Muy bien, ya quedó. Por favor, recarguen la pantalla, recarguen el formulario y ya podrían llenar los profesores. Estaba inhabilitado para externos, entonces ya en este momento pueden diligenciarlo. Profesor, sí, muchas gracias por su aporte. Por supuesto, se quedan por fuera varias cosas. Y como usted lo menciona, tiene que ver con el currículo oculto, todo aquello que no está declarado en el diseño curricular y microcurricular que nosotros hacemos, pero que con nuestra actuación, con las cosas que hacemos, cómo tratamos a las personas, cómo nos desempeñamos, empiezan a marcar un comportamiento similar a nuestros estudiantes, ¿cierto? Lo más básico, el profesor que llega tarde, cómo eso comienza a marcar, el profesor que maltrata, lo que yo hacía referencia al artículo de
No sé por qué me dice que no se puede diligenciar todavía. Ahí sí ya me quedo, deme un segundo, qué pena interrumpir, pero veo que ya lo están diligenciando muchas personas y no son de la Universidad del Valle todas. Entonces, profesora, ya están diligenciando lo de otras universidades, entonces no sé si hay algún problema con su plataforma. Bueno, decía, en ese artículo de enseñanza basada en la humillación, no solamente es una situación del profesor, sino sé que se ve cómo los estudiantes de grados más avanzados comienzan a humillar a los estudiantes menos avanzados, es decir, como el médico residente a mí siempre porque estaba basado en programas académicos de medicina, siempre se me confunde cuál es el médico, si es el residente o el interno, pero como entre ellos también va ocurriendo eso y hace parte del currículo oculto. Todo lo que tiene que ver con ciudadanía. Porque a veces, profesor, y creo que su aporte es muy valioso en ese sentido, creemos que todo lo que tiene que ver con la construcción de ciudadano, de ciudadanía, de ética, de responsabilidad con las personas, con el medio ambiente, etcétera, es de unos cursos que tienen que ver específicamente con eso, pero no como yo desde mi quehacer en el curso que estoy desarrollando de manera oculta, como usted lo dice, porque no puede ser un resultado de aprendizaje declarado en mi curso, lo potencio, es decir, que el estudiante sea un buen ciudadano, que tenga responsabilidad con el medio ambiente, etc. Interesante su aporte, precisamente de eso se trata. Me encantaría que pudiéramos hacer unos foros, unos debates alrededor de los enfoques pedagógicos, de cómo estamos cada una de las universidades orientando esto, porque a veces nos centramos mucho en lo disciplinar, los bacteriólogos, es decir, las conferencias sobre hematología, sobre bioquímica, virología, el COVID, etcétera. Pero esta parte de la pedagogía que nos convoca a todos por igual, pues se va quedando como rezagada. Quedan por fuera muchas cosas, profesor, por supuesto, pero es una invitación a que la sigamos tratando. ¿Alguna otra intervención o pregunta? Siguen diciendo personas que no lo pueden diligenciar, pero ya lo están diligenciando personas fuera de fuera de la universidad, entonces no sabría cuál es el problema. Bien, el formulario va a quedar abierto. Lo voy a volver a colocar. El formulario va a quedar abierto si ustedes quieren hacerlo en cualquier momento. Ya, ahí está acortado la URL. Para que por favor lo hagan. Queda abierto a pesar de que terminemos la conferencia para que ustedes lo copien. Lógicamente lo tendrían que copiar en una archivo de Word y poderlo diligenciar posteriormente. Voy a parar la grabación, no sé si haya más preguntas, para que hagan el cierre, si no hay más preguntas, la profesora María Cristina o el profesor Ricardo. No, ya estábamos aquí compartiendo con algunos profesores el link para recibir certificación. No sé si alguien